Bueno, muchas gracias y felicitaciones a los y las perseverantes que están aquí en la penúltima sesión de estos 3 días intensos de muchísima reflexión. Y muchas gracias a la PUCE por la invitación. Yo me llamo Antonia Carrión. Yo soy la oficial de emergencias en UNICEF Ecuador y soy trabajadora humanitaria que tengo un sesgo importante, como tenemos todos, hacia la educación y hacia estos espacios. Así que gracias porque estos espacios de intercambio son súper importantes. Antes de entrar en materia, les voy a pedir, por favor, quiero ver cómo estamos hoy. Entonces les voy a pedir, porfa, si pueden sacar su celular, escanear este código y son solo 2 preguntas, ¿ya? Rapiditas. Y también para los que están conectados, igual pueden escanear, ¿no? Sí. No les voy a poder proyectar las respuestas, pero les voy a contar. ¿Les aparece ya la pregunta? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la niñez y adolescencia hoy en Ecuador? Y no me refiero solo, no estoy preguntando solamente sobre situaciones de emergencia, sino todo el abanico de desafíos. Y leo sus preguntas: la indiferencia, discriminación, violencia sexual, abandono, inseguridad, pobreza, adicción a redes sociales, crimen organizado, violencia estructural, falta de amor, guerra, acceso a salud, absentismo, falta de oportunidades, es la que más está más grande porque es la que más votaciones tiene, violencia, desnutrición, discriminación, tiempo de ser niños, me encanta, falta de información. Violencia, falta de oportunidades y desnutrición son las más grandes. Muchas gracias. Y ahora, pensando en el tema de estos 3 días que nos han convocado aquí, veo a gente de todas las edades que seguramente se acordarán del terremoto de Bahía, del fenómeno del Niño del 99, de las múltiples evacuaciones que hubo, de las múltiples erupciones del Tungurahua, del terremoto de Pedernales, del derrame de petróleo en Esmeraldas el año pasado. Entonces, pensando en esas situaciones, la, les hago una siguiente pregunta. Ahí creo que en sus celulares van a poder ver las fotos de las situaciones de que les estaba mostrando. La ola migratoria en fronteras. Entonces, pensando en estos ejemplos que les estoy dando, o cualquier otro que ustedes recuerden, no tiene que ser necesariamente aquí en Ecuador, ¿qué riesgos o impactos o necesidades específicas creen que pueden tener los niños, niñas y adolescentes en estas crisis? Y les leo. Afectación a salud mental, falta de educación, naturalizar la violencia, riesgo de trata, salud y seguridad, acceso a servicios básicos, necesidad de protección, ser acompañados, vacíos afectivos, seguridad alimentaria, desnutrición de nuevo. Se parecen un montón a las que veíamos antes, ¿no? ¿Y por qué les puse estas 2 preguntas aquí? Porque creo que estamos en un momento, en este país, en un contexto ecuatoriano en el que la división clara entre lo que es, entre el nexo, el desarrollo y las situaciones humanitarias es cada vez más difusa. Y eso es un desafío enorme para quienes trabajamos en respuesta humanitaria y voy a ahondar en eso un poquito más. Antes de nada, un pequeñito descargo. En esta presentación voy a usar palabras como crisis, desastres y emergencias que sí tienen definiciones un poquito distintas desde un punto de vista técnico, pero las voy a usar indistintamente a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué tenemos ahora en el Ecuador? Y esta lista podría ser mucho más larga, ¿no? Hemos hablado de crimen organizado, tenemos tasas altísimas de pobreza, me parece que están en un 40% en hogares con niños y niñas. Tenemos una institucionalidad cada vez más débil y un conflicto entre los poderes del Estado. Todos leemos los titulares y sabemos lo que está pasando. Hay un éxodo migratorio que ha subido y ha bajado, pero
Todos leíamos del año pasado esas cifras escalofriantes de todos los ecuatorianos, los y las ecuatorianas que salían migrando por el Darién, la mayoría huyendo por violencia. Somos un país que independientemente de todo lo demás, somos muy susceptibles a choques ambientales, choques y estresores en general, pero específicamente en los temas de cambio climático que cada vez lo vemos más frecuente. Baja inversión en lo social y deuda. Y una crisis migratoria prolongada, que es algo que hemos ido hablando también estos 3 días. Estas son solo algunas de las cosas que trazan la cancha de qué es lo que está pasando, cómo estas cosas afectan a los niños y niñas en el Ecuador. Y estas cifras, antes de pasarles, les voy a pedir que las tomen con una pizca de sal, ¿ya? Porque también Gonzalo el jueves nos hacía una presentación de unas cifras súper grandes a nivel mundial, ¿no? Y decíamos, ¿cómo llegamos a estas cifras? Y hay un sinnúmero de formas de calcular esto. Y todas son perfectibles. Y a pesar de que son cifras muy grandes y que nos podemos un poco perder en eso, son números de personas. Y les voy a intentar hacer algunas relaciones entre, como, ya les voy a mostrar. Pero en 2000, así muy rápidamente, en 2025, según las proyecciones del GTRM, que es el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, habían 560.000 personas con necesidades humanitarias por la crisis migratoria. El año pasado también, solo en la emergencia de las lluvias estacionales en la costa, entre enero y junio de 2025 hubo 74.000 personas con necesidades humanitarias. Eso es un poquito menos que el estado de Atahualpa, para que se hagan una idea. Y más o menos el 40% son niños y niñas. Esta cifra de aquí es una cifra súper debatida también en el último año, porque además es una cifra súper complicada de calcular. Ya vimos, ¿no? Hace un par de años hubo un estudio de este consorcio de ONGs que se llama 3IS Solutions, que sacaron una cifra de 81.000 personas desplazadas por violencia armada. Hay otras cifras que están en 110.000. Y esta última es una de un estudio que sacó el ACNUR el año pasado, 315.000 personas desplazadas internas por violencia. Esto es una barbaridad. Estamos detrás de Haití y de Colombia, nada más. Y somos un país mucho más pequeño. Y estos puntos de aquí sí, ahí está. Estos puntos de aquí que no son necesariamente, se pueden leer desde una perspectiva humanitaria de desarrollo, pero que no quiero dejar por fuera. En el Ecuador, al día, 6 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. Desde el 2019 ha habido, aquí debería haber un más, porque desde el 2019 hay un incremento de homicidios en niños, niñas y adolescentes de más del 700%. Esto quiere decir que el año pasado hubo 818 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes. Y la tendencia que estamos viendo aquí, que es súper alarmante, es que en el rango de edad de 0 a 4 años esto está en aumento. 0 a 4 años. Y me detengo aquí un momentito porque hay mucho debate en diferentes espacios de si es que esto es algo de la violencia estructural, la crisis que hemos visto, la crisis de pobreza, el crimen organizado y todo lo que está pasando. Pero para nosotros, hablando en nombre de UNICEF, esto es una situación humanitaria. Y hay que abordarlo desde una diversidad de aristas muy grandes, pero estos números son inaceptables. También, como referencia, en el Teatro Sucre, los que conocen el Teatro Sucre, entran más o menos 860 personas. Esto es todo el Teatro Sucre lleno de muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. Los números grandes, los agregados, en donde se va perdiendo un poquito esta percepción de que estamos hablando de personas, de individuos con sueños, con proyectos de vida, con un montón de cosas, con un mundo por dentro. El año pasado nosotros calculamos 1.7 millones de niños, niñas y adolescentes solo en el Ecuador con necesidades humanitarias. Por migración, violencia armada, las inundaciones también, que les hablaba del primer semestre del año pasado, que las estamos viviendo hoy también, ustedes lo saben. El derrame de Esmeraldas y un sismo también que hubo en Esmeraldas, porque además parece que todo pasa en Esmeraldas. Siempre coincide. Y a eso voy a un punto nuevo. Un punto sobre cómo estas
cómo estas situaciones, algo que hemos ido viendo en el último tiempo, cómo estas situaciones se solapan y se amplifican entre sí, y eso demanda un abordaje diferente, adaptado, innovador, de todas las organizaciones que desde nuestros ámbitos de competencia trabajamos en esto. Entonces, ¿cómo se afecta la niñez y adolescencia ante el impacto de una emergencia o desastre? Solo pongo aquí algunas porque ya conocemos varias y salieron en lo que les pregunté. Tenemos pérdida de escuelas y ataques de escuelas, y en el Ecuador también tenemos ocupación de escuelas por grupos armados. Las escuelas cuando se convierten en albergues también, que esto es una práctica que me alegra decir cada vez menos común, pero sigue sucediendo. Pérdida de materiales educativos que resulta en abandono escolar y rezago, y la pérdida de la escuela como un espacio seguro para niños y niñas. Dificultades para acceder a servicios de salud, educación, nutrición, protección y agua, saneamiento e higiene. Separación familiar, desplazamientos y confinamientos. Reclutamiento, explotación, uso y utilización. Violencias basadas en género, incluyendo violencia sexual, disculpen ahí el acrónimo. Matrimonios infantiles y uniones tempranas, que esto es algo que ocurre con demasiada frecuencia en el Ecuador. Trabajo infantil como una consecuencia un poquito más a mediano o largo plazo. Impactos, por supuesto, en la salud mental, que también se mencionó mucho en las preguntas que les hice. Inseguridad alimentaria. Y algo también que suele pasar muy desapercibido es la falta de alimentos adecuados para los niños y niñas más pequeños. Riesgos en la salud materna y neonatal, interrupción de la lactancia, enfermedades epidémicas y transmisibles por hacinamiento y falta de controles, y justo falta de acceso a servicios de salud. Y un larguísimo etcétera que lo estamos viendo en todas partes del mundo, y aquí en el Ecuador no es distinto. ¿Qué significa esto para la niñez en pocas? O sea, les pongo ahí toda la lista no toda, una parte de la lista, pero ¿qué significa en pocas palabras? Son vulneraciones sistemáticas de sus derechos que en emergencias las vemos siempre exacerbadas. Las emergencias son casi siempre una crisis de protección, traen una crisis de protección en un país en que los sistemas de protección ya son de por sí debilitados. Las desigualdades que veíamos antes, que son la primera pregunta que les hice, se agravan más. Las brechas se agravan más. La pobreza a largo plazo sube también. Y si la respuesta no es rápida y coordinada, estas consecuencias se vuelven de largo plazo, afectando el potencial y futuro de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacemos entonces frente a estas realidades que son cada vez más complejas? Es abrumador, y Gonzalo el jueves nos decía que no tenía buenas noticias. Bueno, yo tampoco traigo buenas noticias, pero bueno, un poquito al final sí voy a traer un poquito de esperanza, porque algo tenemos que tener que nos convoca aquí, ¿no? Sábado, con hambre casi a la hora de comer. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les voy a hablar rapidito del marco de referencia de la acción humanitaria para nosotros, que son los compromisos básicos para la infancia, y no puede faltar el acrónimo en español CBI o CCC en UNICEF. Esto es un material de libre acceso y es el manual que dice todo lo que tenemos que hacer UNICEF, gobierno, socios y cada uno desde su rol, qué es lo que se tiene que hacer en emergencias. Y los compromisos, en realidad, la traducción en español es compromisos básicos, pero son los compromisos mínimos. Es realmente lo mínimo que tendríamos que hacer como sociedad, como cooperación, para poder dar una respuesta. ¿Qué buscan estos compromisos básicos para la infancia en emergencia? Poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la respuesta. Es una definición, como les decía, de criterios mínimos de qué se debe hacer en la acción humanitaria para que sea oportuna, coordinada, basada en el enfoque de derechos, y un montón de otras palabras que es el deber ser. Así es como debería ser. Y luego la realidad, la vida real, es muy distinta porque nos enfrentamos a un sinnúmero de desafíos de todo tipo. Voy a pasar por aquí porque en este momento, en esta coyuntura del Ecuador, de esta crisis tan grave de violencia armada, estos principios humanitarios son lo que nos guía y lo que nos debe guiar a todos en nuestro accionar. Entonces, un poquito. El primero, voy a empezar, está ahí el tercero, pero el primero, humanidad, aliviar el sufrimiento y proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas. En realidad esto se suele presentar como un triángulo porque la humanidad es la base, eso es lo que nos guía. La imparcialidad,
La ayuda se debe dar según la urgencia de las necesidades sin discriminar por nacionalidad, etnia, género, religión u otra condición. Primero se atiende a quien está peor, a quien tiene más necesidades. La neutralidad, que eso como Agencia de Naciones Unidas es súper importante, no se toma partido en conflictos políticos, militares o ideológicos y evita que la ayuda se vea vista como aliada de uno u otro bando y protege a quienes operan sobre el terreno, pensando también en lo que hablábamos hace un momento, del autocuidado. Y la independencia. Las decisiones humanitarias no pueden estar dictadas por intereses políticos, económicos o militares. La acción se basa en necesidades y no agendas externas. Estos son los principios que guían nuestro accionar y muchas veces también ya de nuevo, vuelvo al deber ser y a lo que sucede en la vida real. Y muchas veces nos enfrentamos a dilemas humanitarios, dilemas en los que tenemos que tomar una decisión de dos caminos que ninguno es el ideal. Y tenemos que actuar bajo el principio que mencionaba Lucía antes de no hacer daño. ¿Y cuál es el que menos daño hace y pone por encima el interés superior del niño, niña y adolescente? Y no siempre es fácil porque un dilema por definición no es fácil, ¿no? Son decisiones de eso, de dos caminos que no nos van a dar el resultado ideal que buscaríamos. ¿Cuáles son los principios rectores que están recogidos en este manual, que es como nuestra brújula de qué es lo que hacemos? Enfoque basado en derechos humanos, que ya lo mencionaba Lucía antes, no voy a ahondar, pero aquí solo un punto adicional de, del rol que tienen los gobiernos como garantes de derechos. Y nosotros, además de la asistencia humanitaria que podemos dar, el kit, la vacuna o lo que sea que estemos haciendo según la emergencia, el garante de derechos es el gobierno ecuatoriano y nosotros tenemos que apoyar al gobierno en sus diferentes niveles, desde sus diferentes competencias, a que hagan su trabajo de proteger los derechos de los niños y niñas. El principio de no hacer daño, que también ya lo mencionó Lucía, no discriminación, participación de niños, niñas y adolescentes, el interés superior de los niños y niñas, que esto es tomar decisiones basado en qué es lo mejor para ellos, siempre preguntarnos qué es lo mejor para ellos. Y la sostenibilidad ambiental, que es reflexionar y pensar cómo no hacer daño ambiental en las decisiones que tomamos. A veces, por ejemplo, vemos que cuando hay una emergencia, la gente se vuelca a donar y llevan botellas de agua a centros de acopio, botellas de agua de plástico que luego se trasladan a zonas, por ejemplo, de difícil acceso. ¿Y qué pasa después con esa basura? Entonces, son estas consideraciones pequeñitas que tomamos en cuenta. Entonces, estos son los compromisos que tenemos de UNICEF. No voy a entrar en todos, pero sí decirles que hay compromisos sectoriales, o sea, que se refieren a cada sector programático: salud, nutrición, protección, educación, protección social, que ahí entran las transferencias en efectivo que hablaba Lucía hace un momento. Y luego también hay otro montón de compromisos que tienen que ver por ejemplo, con las evaluaciones de necesidades que sean coordinadas, levantar información solamente si es que esa información se va a utilizar, principios de equidad, temas operativos y logísticos también, que es una parte tan importante de una respuesta a una emergencia. Y unos temas transversales también, la preparación como un paso previo, la reducción de riesgos y la coordinación y el liderazgo. Entonces aquí... eh, ¿Qué les cuento de la respuesta humanitaria y el marco de nuestra respuesta de UNICEF Ecuador para este año 2026? Nosotros cada año sacamos lo que se llama un llamamiento internacional y decimos, tenemos lo que les decía antes, 1.7 millones de niños, niñas y adolescentes con necesidades humanitarias. Queremos llegar a 800,000 y para eso necesitamos 10 millones de dólares, ¿ya? Entonces, ¿qué nos hemos propuesto para este año para atender las diversas situaciones humanitarias que hay ocurriendo ahorita en el Ecuador? Para protección a la infancia, una meta de 134,500 personas en actividades que van protección comunitaria, asesoría legal, apoyo en regularización para niñez migrante y sus familias, gestión de casos específica para niños, niñas y adolescentes no acompañados, trabajo en salud mental y apoyo psicosocial, prevención y respuesta a reclutamiento, actualización de rutas de protección y apoyo en gestión de casos. En educación, una meta de 470,000 personas, que aquí no solo hay niños y niñas, sino también hay adultos. Estoy hablando aquí de personas de todas las edades.
En educación, aceleración y nivelación pedagógica para niños con rezago y niños fuera de la escuela, y búsqueda de niños también fuera de la escuela, que eso no está aquí. Apoyo pedagógico a docentes, monitoreo de la comunidad educativa, modelos de apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes, que en este momento es una necesidad enorme con la crisis de violencia, y sistemas de alerta temprana para detección temprana del abandono escolar. En agua, saneamiento e higiene, una meta de 99.000 personas con actividades de acceso a agua segura e insumos de higiene, de agua también y de higiene, y rehabilitación de infraestructuras de agua en escuelas. Y en salud y nutrición, una meta de 68.000 personas con actividades de atención primaria en salud, entrega de alimentos terapéuticos para tratar y prevenir la desnutrición aguda, no crónica, entrega de micronutrientes y promoción de la lactancia materna. Esto solo les presento la parte sectorial. Aquí hay un componente muy grande de coordinación y de generación de evidencia y de abogacía. ¿Por qué me detengo aquí en un poquito? Porque la acción humanitaria es como la ambulancia que llega a atender las necesidades inmediatas. Pero si no estamos teniendo las conversaciones de las causas raíz que están empujando a que estas situaciones ocurran, solamente vamos a necesitar más ambulancias y más ambulancias y más ambulancias. Y en eso es en lo que hemos estado estos últimos años y lo vemos ahora en el país. Lo que estamos viendo, antes de pasar al caso de migración, lo que estamos viendo ahora en el país es que todas estas vulneraciones se están cruzando, amplificando la una sobre la otra. Les decía antes que en Esmeraldas parece que ocurre todo, pero es que sí ocurre todo, de verdad. El año pasado hubo un derrame de petróleo que, si no recuerdo mal, dejó a 300.000 personas sin agua. Eso es una barbaridad. Hubo también un terremoto, creo que fue en marzo, no sé ni siquiera, o sea, un terremoto, ya así como hubo 20 albergues activos, un terremoto, más la situación de violencia que, como les digo, sí tiene una lectura humanitaria, porque esas cifras no pueden ser, son amenazas directas para la vida de niños, niñas y adolescentes, y ese repunte de casos de violencia, porque yo solo les mostraba homicidios, ¿no? Hay un montón de ramificaciones que pueden salir de eso, abandono escolar y demás. ¿Qué hacemos con eso? Porque estamos cada uno nosotros intentando desde nuestras organizaciones, de nuestros ámbitos de competencia, decir, bueno, entonces yo voy a hacer esto, ¿qué es lo que me toca a mí? Mi mandato es refugiados inmigrantes, o yo solamente voy a trabajar en temas comunitarios. Pero si de verdad no nos unimos y articulamos mejor, la demanda va a superar aún más la oferta que hay. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que unirnos. Estos espacios de reflexión conjunta me parece que son una excelente iniciativa para poder pensar cómo hacemos esto mejor, porque decimos sí, la coordinación, la articulación y qué chévere, y hagamos cosas juntos y luego realmente hay muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Espero que no me estén grabando. Les presento rapidito este caso que para ustedes seguramente recuerdan. En 2018, a partir de 2018, tuvimos esta crisis, ola migratoria, emergencia en las fronteras, especialmente en la frontera norte del Ecuador, en Rumichaca y en San Miguel. Llegamos a tener hasta 8.000 personas al día en la frontera, personas que llevaban semanas, meses viajando a pie, en bus, de muchas formas, muchas familias con niños y niñas. Los perfiles fueron cambiando. En un comienzo eran hombres solos, que son los que salían del hogar primero para llegar a Perú principalmente. Y en 2018 teníamos este montón de gente que eran en su mayoría madres con niños y niñas que estaban viajando para reunificación familiar. Estas son fotos de Rumichaca, en un día cualquiera en Rumichaca. ¿Y qué hicimos nosotros en ese momento? Y me disculpo porque esta lámina está en inglés, pero había mucha dificultad desde un punto de vista político en reconocer esto como una emergencia humanitaria, mucha.
porque teníamos, y yo creo que seguimos teniendo, esta definición muy clara de que no, un desastre o una emergencia es un terremoto, es un tsunami, es una inundación. Pero la violencia armada, no sé. Pero las olas migratorias y los desplazamientos masivos de personas, tampoco sé. Entonces, había una complejidad de lecturas y además esta situación tenía un tinte político muy grande, porque implicaba reconocer que en Venezuela, un estado, otro país, había un problema que estaba desplazando a este número de personas diariamente y que llegaba a una situación de precariedad enorme. En estos momentos, además de la respuesta, que es un poco lo que detallo aquí, una de las cosas que hicimos como UNICEF fue pararnos en los puntos de frontera y levantar información, levantar encuestas muy rápidas a las personas de cuántos días llevaban viajando, en qué condiciones, si habían recibido alguna asistencia. Y una cosa muy interesante también es que hacíamos antropometría para niños menores de 5 años. Eso es peso y talla, se les pesaba y se les medía. Y en la frontera de San Miguel, la de Sucumbíos, llegamos a tener 6 de cada 10 niños menores de 2 años con anemia aguda. Unas cifras de desnutrición aguda, no crónica, inaceptables. Entonces, por supuesto, hacíamos derivaciones a los sistemas de salud, entregábamos la asistencia que se podía en estos puntos muy, 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 muy básicos de salud. Pero eso, además de la asistencia, sí que les pongo aquí, que entregábamos cobijas, kits de higiene, habilitamos carpas, o sea, hicimos una serie de trabajo aquí. Toda esa información servía para luego hacer abogacía con los tomadores de decisión en ministerios, en Cancillería sobre todo, para que primero haya un reconocimiento de esta situación y activar los sistemas nacionales de respuesta. Esto fue un desafío muy grande porque, claro, tenía, como les digo, todo este tinte político que no, que había muchas lecturas, muchas, muchas lecturas. Pero a pesar de todo eso, nosotros activamos una respuesta en Rumichaca, Huaquillas y San Miguel, que consistía en una serie de intervenciones. Pusimos carpas para que las personas puedan pasar ahí la noche, porque el tema es que se amontonaban en la frontera porque tenían que sellar sus permisos para seguir viajando. Y como saben, la población venezolana en ese momento no viajaba, no tenía documentos. Los niños apenas tenían una copia de la partida de nacimiento, entonces no se sabía si estaban viajando en un entorno protector o si estaban viajando solos. Y era un caos. O sea, esto era un caos total. Entonces nuestras intervenciones cubrían de todo, desde carpas para que puedan pasar la noche seguros, carpas, no solo carpas, pero con personal ahí de protección, en una carpa para que estén madres con niños, en otra carpa para que estén hombres solos, se entregaban kits de higiene, contratamos esas letrinas, esos baños portátiles como los que hay en los conciertos, porque en la situación de saneamiento en Rumichaca, para los que conocen, son 4 ventanillas y 2 baños, ¿no? Y de repente tener 8.000 personas ahí, era una saturación de todos los servicios de saneamiento, de agua y demás, puntos de hidratación, espacios amigables, gestión de casos, derivación de casos de salud a los sistemas de salud, em, entrega de alimentos terapéuticos, porque como les decía, el problema de la desnutrición era una cosa enorme. Y les comparto unos aprendizajes que igual esto se puede hacer mucho, mucho más, podríamos hablar de esto un montón de tiempo, pero primero, el imperativo humanitario como brújula para la acción. Era un momento, como les digo, de muchas tensiones políticas y reconocer esta crisis implicaba reconocer una situación, que en Venezuela había una situación y un gobierno que no estaba haciendo su trabajo. Y lo que nos guió fue el principio de humanidad, de salvar vidas y de aliviar el sufrimiento humano donde estuviera. Preparación, preparación, preparación. Pongo esto 3 veces porque esto en el 2018 nosotros estábamos con los últimos coletazos de la respuesta al terremoto. Entonces teníamos un equipo que estaba preparado, teníamos suministros preposicionados y teníamos toda la estructura mental para si es que hay que salir a poner carpas y entregar kits en la frontera, lo íbamos a hacer. La necesidad de trabajar en un empoderamiento local y enfoque de derechos también, darles a los municipios y a las diferentes entidades de gobierno descentralizado el rol que les corresponde, apoyarles a ellos en su rol.
Como les decía, tomar en cuenta el componente político interno y externo y la necesidad de incidir con las personas que tomaban decisiones en ese momento. La centralidad de la protección, que es algo que Lucía mencionaba hace un momento en su intervención, cómo la protección tomó este rol protagónico en este contexto de tanto caos y riesgos de trata y grupos de crimen organizado también que se movían y se mueven por ahí. Las transferencias en efectivo multipropósito coordinadas, esta fue una intervención que tuvo mucho éxito, que fue muy bien valorada por las personas que lo recibían. En un comienzo era una transferencia que se daba a las personas para que puedan llegar seguras y seguros a su destino, es decir, que se puedan pagar los pasajes de bus, que puedan comprar artículos de higiene, que si necesitaban pasar la noche en Tulcán puedan pasar la noche. Esto era no condicionado, entonces ellos tenían la total libertad de gastar ese dinero como ellas consideraban. Se entregaba a mujeres jefas de familia y luego esto cambió y se dividió no para tránsito, sino para destino, para que puedan también, se hacía más de una entrega para que puedan pagar arriendo y se queden tranquilos más tiempo. El cambio, la transición de tránsito a permanencia y movernos más hacia un enfoque de integración en sistemas nacionales. Aquí hay muchas lecciones aprendidas, muchas prácticas a mejorar. Como decía también Lucía, la articulación entre actores humanitarios y el Estado permitió ampliar esta cobertura, pero con muchos desafíos de sostenibilidad, porque esto se tenía y se tiene que integrar en las políticas nacionales. Algo que también salió antes, que me gustó mucho, el autocuidado y el cuidado a otros colegas trabajadores humanitarios. Y algo también que para mí fue muy importante, la resiliencia, la solidaridad y la esperanza humana en medio del caos. Veíamos a estas familias, mujeres que viajaban solas, familias con niños, la abuela que estaba cuidando al niño del vecino que le estaba llevando a que se reúna con el padre en Perú o en Ecuador incluso, cómo esta población venezolana se apoyaba de una forma que yo nunca había visto. Cómo se tejían estas redes de resiliencia y de solidaridad en medio de la necesidad más grande. Y esto fue algo muy, muy bonito. ¿Qué quiero que se lleven con esto? Nosotros somos personas que trabajamos en organizaciones profundamente imperfectas, en un mundo profundamente imperfecto. Y siempre la respuesta va a ser imperfecta. Siempre se va a poder hacer más en sostenibilidad, en participación, en cubrir las brechas más profundas que haya. Siempre va a haber algo más que hacer, porque en este mundo en el que vivimos y en este país en el que este deterioro del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes es cada vez más grave, esta, este, tenemos que reconocernos como organizaciones que sabemos mucho, pero no sabemos todo, y tenemos que aprender los unos de los otros. Entonces, yo les pongo esto aquí así ya como casi, casi como un cierre de que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en emergencia es una responsabilidad compartida de individuos, de padres, madres y cuidadoras, de instituciones, de gobierno, de academia, de todos los que formamos parte de este mundo. En el Ecuador, ahorita, como nunca, estamos viendo cómo estos múltiples riesgos simultáneos afectan a la niñez uno sobre otro. Y nuestra respuesta y nuestras intervenciones tienen que considerar este enfoque multirriesgo, multiamenaza, multinivel, multitodo. Se le puede poner multi a todo porque tenemos que estar al día con estas necesidades. Y la respuesta no puede ser fragmentada. Como les digo, requiere un enfoque integrado, multinivel y centrado en la niñez. Estos compromisos básicos no son solo UNICEF, son un compromiso para todos y todas. Y como les decía antes, yo tengo un poquito un sesgo hacia la educación. Mi corazón de trabajadora humanitaria me lleva hacia la educación, porque creo que la educación, como pocas cosas, tiene la capacidad para cambiar el mundo de verdad. Entonces, solamente les quiero dejar con dos citas primero de un profesor con el que trabajamos en Esmeraldas,
que trabaja con adolescentes embarazadas que están fuera del sistema educativo y trabaja en nivelación y aceleración pedagógica. Nos decía hace un tiempo esto: entre mis estudiantes me siento seguro, siento que tengo un espacio fundamental, me siento querido y siento que estoy haciendo algo súper importante por mis estudiantes. Les estoy salvando la vida. Y una cita de una estudiante de 16 años, estudiante del profe Darío, estudiante de 16 años que es madre de un niño de 2, que decía de Darío: este profesor hace algo que para mí es lo más importante. Me mira cuando hablo, no le importa que me equivoque y siempre me enseña algo interesante. No me puedo aburrir en sus clases, pues siempre trae algo que me deslumbra. Muchas gracias. ¿Preguntas? Just like another person. Olvida decir después. Pero bueno, yo colaboré con UNICEF regional, con una colega, justo en el contexto de la pandemia, donde a estas emergencias se agregaba la pandemia. Y desarrollamos un modelo de atención remoto. ¿Ya? Y estaba pensando, porque ahora estoy en la PUSE, y estoy a cargo del CESIS, y esas guías, que son 5, ya desaparecieron del internet. Entonces, yo no te las había bajado, pero quizás podríamos hablar para ponerlas, porque creo que son guías que apoyan a los que acompañan. O sea, era formación para equipos de atención remota. Desde que las diseñamos, las pensamos, la pandemia va a pasar. Y efectivamente, para algunos países de América Latina sirvió para la atención en zonas remotas. O sea, porque prevé atención remota, presencial, mixta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que podría ser recursos para poner a disposición, especialmente en zonas donde realmente puede ser difícil, ¿no? Gracias, sí. Sí. Gracias, Adrián. Hablamos después. Pero sí, con muchísimo gusto. ¿Más preguntas? Gonzalo y... Gracias, María Antonia. Yo tenía como una consulta específica, sabiendo que el tema del desplazamiento interno no está, digamos, como una emergencia y el gobierno no lo va a reconocer, obviamente. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Porque no está como tipificado como una emergencia. Entiendo que en la ley de movilidad humana se está intentando poner un marco normativo, porque tampoco tenemos un marco normativo para desplazamiento interno en ninguna de sus formas, ya sea por crimen, ya sea por cambio climático. Entonces, porque aparte de sacar informes y cifras, que entiendo que es una responsabilidad de todas las organizaciones para hacer incidencia, no encuentro como un poco más qué más se puede hacer, porque mientras no se decrete como una emergencia humanitaria, es un poco que no hay fondos, no se puede ejecutar y es un poco la respuesta de la mayoría de organizaciones humanitarias también. Muchas gracias. Qué difícil pregunta. Creo que si tuviéramos la respuesta, quizás no estaríamos en cómo estamos. Pero sí, yo sí tengo entendido que hay esfuerzos para incluir el término, o sea, en la normativa ecuatoriana, el término de desplazamiento interno. Esto es como, no sé, para mí ha sido como un secreto a voces, es algo que todos sabemos que ya ha pasando muchísimo tiempo y recién ahorita que vemos estas cifras y veíamos el éxodo migratorio en el Darién, recién ahí decíamos, no, no, pero resulta que desde nuestro privilegio algo está pasando, ¿no? Tal vez sí, tal vez hay más personas amenazadas de lo que sabemos y demás. Tenía otra idea, pero se me fue. Creo que es un desafío súper grande porque esta emergencia, junto con otras como las que les contaba de migración, y todas en realidad, siempre se politizan. Y eso es un hecho. Eso no lo vamos a cambiar, por más que nosotros tengamos un mandato humanitario y tengamos que trabajar bajo los principios humanitarios. Las emergencias siempre son políticas, de diferentes formas. Puede ser una oportunidad para extraer recursos, puede ser una oportunidad porque yo entrego acá mis kits porque acá están mis votantes. Se viene un periodo electoral de los gobiernos seccionales en finales de enero, creo, principios de febrero del próximo año. Lo que está pasando ahora también con las lluvias, también estamos viendo cómo esas lecturas políticas impactan un montón.
Entonces, creo que no tengo una respuesta sencilla para ti, pero creo que un gran paso es aceptar que las emergencias son políticas, siempre van a ser políticas y hay que tener esa inteligencia política para navegar, sí, para navegar esas respuestas y guiarnos nosotros por lo que, por eso insistí tanto en los principios humanitarios, que puede ser una cosa así que está como en el aire, pero el momento que hay que tomar decisiones y tenemos estos dilemas, eso es lo que nos debe guiar. O sea, es fácil y no es tan fácil a la vez. Nada, María Antonia, muchas gracias. No, una pregunta, bueno, no sé si hay respuesta, una preocupación, ¿no? Yo recuerdo, pues yo hace años colaboré con UNICEF, Ujú, y algo que me llamaba la atención que tú compartiste es la necesidad de regularización. Y pues la ventaja es que UNICEF va a hacer, trabajar con el Estado era un trabajo durante el terremoto para que como el registro civil se ujú, registre a la población y a los niños, y era increíble la cantidad de personas sin documentos. ujú. En cuanto, bueno, esto fue la experiencia en la época del terremoto, pero ahora hay una preocupación en cuanto a la población venezolana, porque ya no existe un estatuto de regularización y es temporal, o sea, pronto va a quedarse un montón de personas sin documentos, porque todavía hay personas venezolanas, y como tú dices, ¿qué pasa con los niños que realmente se quedan sin documentos? Entonces la pregunta es, si desde UNICEF existen acciones de incidencia para trabajar con el Estado para incidir en procesos de regularización permanente de población venezolana. Es un poquito, no sé, porque yo sé que no es fácil, Sí. pero la ventaja de Naciones Unidas es que puede incidir directo con los estados. Gracias. Gracias, gracias, Belén. Y sí, el equipo nuestro de protección está, desde hace no sé cuántos años trabajando en este tema con la Cancillería. Creo que un desafío súper grande en este tema y en tantísimos otros temas es el verdadero aterrizaje e implementación de la política pública, porque hay una multitud de leyes, guías, manuales, acuerdos ministeriales y demás que ya en la implementación muestran unos vacíos enormes. Entonces, no tengo la respuesta exacta porque eso lo lleva el equipo del José, que conoces. Pero sí, estamos incidiendo también con Cancillería para esta regularización y también con los temas de violencia armada, que ahorita, como les decía, estos riesgos que se están, que van unos sobre otros, si ustedes ven el mapa de las provincias más afectadas por violencia, son el mapa de las provincias que ahorita están inundadas. Y eso presenta desafíos enormes. Alguien lo mencionó estos días, no recuerdo quién, en temas de acceso humanitario, que ni puse esa palabra aquí porque abrimos todo otro capítulo de trabajo. Pero estamos ante, como comunidad humanitaria en el Ecuador, estamos ante un panorama de restricciones de acceso humanitario igual que no habíamos tenido nunca jamás y hay un larguísimo camino por recorrer en ese sentido. Tony, yo quería darte las gracias, de todas formas, porque yo he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a la educación en emergencia. Entonces, cuando has hablado de eso, me ha conmovido y precisamente de eso quería preguntarte. De las cosas que han quedado claras en estos 3 días es la cantidad de familias que están en tránsito dentro del país, ya sea de desplazamiento interno, ya sea gente que viene de fuera, que no tiene una residencia fija, Ujú, que se han ido y piensan volver, que se han ido y no piensan volver, que se han ido y no saben qué van a hacer, o que están llegando y no saben si van a continuar hacia otros lugares o van a regresar. Y la educación en emergencia siempre es complicada, pero es cuando más complicada es cuando ni siquiera sabes si las familias tienen un lugar fijo, porque esos niños, ¿dónde los escolarizas? Son escolarizados, a las familias que están en tránsito, hay algún tipo de seguimiento a esos niños. Y quería preguntarte primero si tienes conocimiento de qué cifras de niños estamos hablando, ¿están escolarizados, no están escolarizados? Y sobre todo, ¿hay sistemas de escolarización alternativos al sistema formal para esas cientos de familias, miles de familias que están en tránsito? Gracias, Gonzalo. Me olvidaba poner en la lámina de aprendizajes que uno de los aprendizajes también en la respuesta a la crisis migratoria es la coordinación regional, porque estas son las mismas personas que viajan por toda una serie de países y por ahí van niños que quizás dejaron el colegio hace muchos años y que han perdido, no sé, años, meses, no tienen las notas legalizadas y todo esto que se les pide.
UNICEF tiene una súper linda experiencia en esto en Centroamérica y México por la ruta migratoria que va hacia Estados Unidos, que es se llama el Learning Passport, que es un poco este currículo para niños y niñas que están en ruta. Eso sí se ha llegado a aplicar aquí, pero con muchísimos desafíos. No hay un sistema, digamos, paralelo, como de educación no formal, temporal, hasta que entren a la escuela, porque más bien nosotros lo que hemos empujado mucho es que los niños sean matriculados dentro del sistema formal, porque el que un niño o una niña de una familia en movilidad esté matriculado en una escuela también implica un factor de inclusión y de arraigo en ese territorio. Hemos visto en estos muchos años de esta situación, los perfiles de migrantes han cambiado muchísimo. Y algo que nos llamaba siempre mucho la atención es que en un comienzo era muy clara su intención migratoria. Iban al Perú o iban a Chile. Después se iban quedando más en Ecuador. Y hasta que llegó un punto que yo creo que se mantiene hasta ahora, es que no saben. Llegan a nuestras fronteras y dicen, no sé, me voy a quedar aquí a ver si encuentro algo. Voy a llamar a alguien que conozco en una ciudad un poco más allá. Voy a probar suerte. Arrendaré un ratito mientras me alcance la plata. Entonces, el matricular al niño o niña de esa familia en la escuela es un paso enorme hacia la integración de esas familias. Entonces, más bien nosotros por lo que hemos abogado es para que se matriculen en el sistema formal. Hay muchísimos desafíos y estas citas que les mostraba son de Esmeraldas y de la situación de violencia, ¿ya? Pero esta intervención de nivelación y aceleración pedagógica, bueno, empezó hace muchos años y la hemos ido adaptando hacia a diferentes contextos. Y también la aplicábamos y la aplicamos en contextos a las personas y niños y niñas en movilidad humana. Eso quiere decir encontrar a niños y niñas venezolanas o colombianos principalmente, ¿no? Que están fuera de la escuela, que tienen este rezago, nivelar su aprendizaje, o sea, que hagan 2 años en uno y con eso ya entran al sistema formal de bachillerato. Esto suena súper lindo y suena súper fácil, pero es súper complejo, especialmente en esta situación de violencia, porque a la mínima los niños ya dejan de ir a la escuela porque en la ruta al colegio deja de ser segura, sus familias en situación de movilidad humana también o desplazamiento interno se tienen que ir porque están amenazados, hay violencia sexual, entonces las niñas y adolescentes quedan embarazadas. Entonces, sí, como les decía antes, hay muchísimo camino por recorrer en términos de sostenibilidad, de participación, de coordinación con el gobierno. A veces el trabajo se siente como un paso para adelante y tres para atrás. Em, pero ahí estamos. Sí, es una brecha el trabajar con estos niños que están, o sea, la educación para estos niños que están en una constante migración, porque no se termina. Antes era llegar a Perú o llegar a Guayaquil, ahora ya no se termina y ahora tienes flujos mixtos que van otra vez para el norte o que siguen la ruta para el Darién, para ir a Estados Unidos, o hay grupos de trata. Bueno, las dinámicas migratorias son cada vez más complejas. Hay dos preguntas. Ya. Daisy Negrete pregunta, ¿se está levantando información en reclutamiento forzado y cuál es su impacto en el desplazamiento interno? Gracias. Sí, sí, y nuevamente es súper complicado porque vuelvo al principio de no hacer daño. Hemos intentado una serie de aproximaciones para levantar información sobre el reclutamiento, pero es muy complicado acercarte a una familia, a un adolescente, decirle, tú has sido reclutado, hay una banda que te ha contactado, estás recibiendo dinero, estás participando en microtráfico, ¿conoces a alguien? Porque eso, bueno, primero es muy invasivo y no respetaría las consideraciones de protección, em, pero principalmente les pondría en riesgo. Y lo último que queremos hacer nosotros es, por obtener datos o información, poner a niños, niñas, adolescentes y sus familias en riesgo. Hace un par de meses nosotros sacamos un estudio se llama Aproximación al Reclutamiento en Ecuador y empezó siendo una intervención o sea, un estudio que pretendía preguntar directamente en comunidades. Vimos que eso no era posible por seguridad de los encuestadores, poner en riesgo a las familias, todo esto que les estoy contando.
Entonces cambió mucho la metodología e hicimos entrevistas a prestadores de servicio locales, ¿no? Como personal de primera línea. Hay algunos hallazgos muy interesantes en eso. Evidentemente sí es una fuerza de empuje para el desplazamiento interno, sin duda, sin duda. Tenemos también una herramienta que nosotros usamos en UNICEF que se llama YouReport, que es básicamente un chatbot en el que los adolescentes jóvenes, todos en realidad adultos de todas las edades pueden interactuar. El año pasado, creo, hicimos una pregunta si conocían a alguien que había sido aproximado, o sea, que una banda o alguien de un grupo delictivo se le había aproximado para intentar pedir algo. No recuerdo en este momento las cifras, pero eran altísimas, altísimas de jóvenes, de menores de 17 años que nos decían que sí. Altísimo, altísimo. Entonces, de nuevo, las cifras de estos temas, como todos los temas de protección, son muy complejos y eso también impacta en el financiamiento. Los temas de protección, como no hay tantas cifras tan claras, siempre tienen menos financiamiento, porque ahí están los números y esas cifras que decimos, vamos a llegar a 500,000 y tenemos 1,000,000. Y otra cosa. Tú estabas primero. Va un poco, no sé si inocente, inconsciente, ignorante. Es más desde el tema, como le comentaba justo Gonzalo, yo estudié arquitectura y no veo tanta información desde la parte técnica. Y se necesita mucho la parte técnica, como comentaba, necesitan refugios, infraestructura de emergencia, y eso es algo que existe, pero que a lo que creo que no hay tanto acceso como técnico. Yo en la universidad no puedo de eso. Entonces son cosas que quiero entender. ¿Cómo acceder y por qué no hay esta información tanto para nosotros como técnicos? Sé que tal vez no es tan fundamental, digamos, en todo el área general, pero creo que es algo también necesario. Esto me intriga un poco de ver cómo y por qué. La información, ¿qué información dices que no está disponible? O sea, ¿Por qué como no está? arquitectura humanitaria, arquitectura, infraestructura de emergencia, no hay tanto, digamos, no se encuentra tanto en el día a día. Es algo que yo nunca aprendí. Ahí sí que me saca 100% de mi zona de confort. Porque, a ver, la arquitectura humanitaria, no voy a usar esa palabra porque va a confundir, pero la estructura humanitaria de respuesta tiene diferentes sectores que se llaman clusters, ¿ya? Y en eso hay el clúster de shelter. Shelter es todo lo que tiene que ver con vivienda y demás. Ahí, hasta donde yo sé, porque esto recuerdo yo de la respuesta al terremoto, había mucha información y material y buenas prácticas sobre temas de infraestructura para dar respuesta a emergencias, por ejemplo, un terremoto. Porque a eso se dedican también estos clústeres que están en Ginebra, y que están súper lejos y que no, a veces no sabemos muy bien qué hacen. Producen mucha información y producen muchas guías que deberían estar para nuestra disposición. Entonces, pensaría que por ahí. UNICEF colabora o acompaña a SOS Aldea de Niños. En este momento, no, pero la forma de trabajar de UNICEF es, a ver, UNICEF solo no puede, somos 40 personas, no podemos. Nuestra forma de trabajar es a través de alianzas, alianzas con diferentes sectores y con diferentes, o sea, con diferentes mecanismos. Una de esas, y quizás la más importante, es el trabajo con ONGs y organizaciones de base. En el pasado sí hemos trabajado con aldeas infantiles. En la respuesta al terremoto recuerdo que trabajamos con aldeas infantiles en Pedernales y, si no me equivoco, en San Lorenzo también. Entonces, en general, sí tenemos estos convenios y alianzas con socios que pueden ser ONGs nacionales, internacionales o organizaciones de base comunitaria también. En este preciso momento no tenemos un acuerdo, digamos, firmado y activo con aldeas infantiles. Había una acá, perdón. Mónica Andrade pregunta, ¿qué acciones concretas desarrolla UNICEF para garantizar la protección integral de los niños y niñas migrantes que, al insertarse en las escuelas, luego que han sufrido violencia sexual durante su proceso migratorio? ¿Y cómo estas iniciativas pueden servir de referencia para fortalecer protocolos de prevención y atención en nuestros contextos institucionales de educación infantil?
Gracias. Bueno, como decíamos con Belén, UNICEF no solo tiene este trabajo de asistencia directa y a través de alianzas, sino trabajamos con las instituciones públicas. En este caso, entiendo la pregunta al Ministerio de Educación, que es el ente rector, digamos, de escuelas públicas y de la educación en general, y el sistema de protección. Entonces, para niños migrantes en específico, hemos hecho gestión de casos y algo que se menciona en la propia pregunta, si entendí bien, que es el apoyo en la ruta de gestión de casos, porque muchas veces se reciben estos casos de violencia sexual y como que no se sabe mucho cómo dar respuesta, ¿no? Y ese niño o niña tiene que recibir una respuesta integral. Ahí tienen un papel fundamental los DECES, que son los departamentos de consejería estudiantil en las escuelas. Y trabajamos en ese fortalecimiento y también fortalecimiento institucional, quiero decir, y también en la asistencia directa con la gestión de casos cuando es necesario. Pero de nuevo yo vuelvo al punto que nosotros como organismo internacional estamos para apoyar la respuesta al Estado. Nuestro objetivo es que ese fortalecimiento ocurra y nosotros no tener que intervenir. Eso no siempre pasa, ¿no? Pero ese es el deber ser. Así es como es, si todo estuviera bien y todos los derechos se cumplieran y no hubiera emergencia, yo no estaría aquí. Y eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo mejor. Siguiente pregunta. Uy, creo que te tienes que ajar. Eh, Igual mi pregunta como un poco justo va a la lámina que está acá, porque alguna vez igual tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con niños, niñas y adolescentes de más. Entonces, claro, uno mapea como todas las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que me pasó cuando yo fui al territorio es que me di cuenta de algo que no lo teníamos mapeado, y era justamente la vulnerabilidad de los profesores. Y fue como en conversaciones que salían con el consejo de una escuela, con un taxista, y cuando ya fueron varias personas que me contaban del problema, yo dije como, ok, ¿qué es el problema? Pero, por ejemplo, los maestros no estaban como dentro del grupo target de beneficiarios del proyecto. Y es que, por ejemplo, en los colegios había niños que ya estaban como, o tenían relaciones con grupos, con GDOs, iban al colegio y, claro, le decían al profesor, yo sé dónde vive, si usted no me pasa, yo me mato a su familia. Entonces el profesor se queda en este espacio súper vulnerable, donde tiene que cuidar a más niños de su alrededor, vienen estos niños, y ahí hay como un tema como de violencia hacia las niñas también, pero el profesor no puede hacer nada porque está como en ese espacio vulnerable de que es su vida, la vida de los niños. Y la estrategia, por ejemplo, de los profesores de allá era, ok, pasarles rápido, no decirles nada para que se vayan. Entonces, claro, yo creo que obviamente los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable que necesitan como atención. Pero ¿dónde quedan estos cuidadores intermedios que no se ven, que también hacen trabajo de cuidado, que también están expuestos a este tipo de cosas? Y no sé si en este sentido hay alguna experiencia en UNICEF, tanto aquí o en otros países, de la que se puede aprender, porque creo que Ecuador todavía está como incipiente en todo esto, se ve tan que nos golpea a todos, la organizaciones, cooperación, Estado. Pero sí, como para saber. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Gracias, Daniela. Levantas un punto importantísimo. La crisis de violencia armada de la que hemos estado hablando está teniendo un impacto enorme en la comunidad educativa. Me refiero a docentes y DECES, que son los departamentos de consejería estudiantil. Sabemos que los docentes están siendo amenazados, extorsionados, algunos asesinados. Es tremendo lo que está pasando, el impacto que esto está teniendo en los docentes. Para nosotros, el trabajo de apoyo a los docentes es una prioridad, es de igual prioridad que el trabajo con los niños, porque muchas veces lo que se hace es lo que se ha hecho antes, ¿no? Es como decirle a los docentes, sí, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, tiene que apoyar así, ¿no? Y tiene que hacer de esta forma, y además lléneme la ficha y repórteme al distrito tal cosa, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora es dar el apoyo directo a los docentes, apoyo psicosocial a los docentes, porque ellos están siendo víctimas de esta violencia
igual, ¿no? Porque ellos ellos van todos los días a las escuelas y están siendo víctimas de esta violencia enorme porque además en las comunidades se les identifica, los docentes son líderes, los y las docentes son líderes de las comunidades y todo el mundo sabe quién es el profe, ¿no? Y como se sabe quién es el profe, se sabe que el profe o la profe gana un sueldo fijo. Entonces eso es muy fácil, o sea, de ahí facilito ir a la extorsión. Algo que nosotros hacemos, además de este apoyo psicosocial a los docentes, también es algo que llamamos acompañamiento pedagógico, que está vinculado con el apoyo psicosocial también, que es apoyarles a ellos a dar clases mejor, a que ellos puedan estar mejor con sus estudiantes. Es, ¿cómo lo diría como en términos más fáciles? Como una mentoría, o sea, reuniones que se tienen individuales y con ellos en grupo para que en sesiones grupales de los docentes, de los y las docentes puedan expresar sus preocupaciones y también sentirse un poquito en esta comunidad de este tejido social que cada vez está más erosionado. Es una prioridad y sí, como país tenemos que hacer mucho por nuestros docentes. Gracias. La última. Ya. Francisco. Jennifer Lavallén pregunta, ¿la acción de UNICEF se centra primordialmente en lugares donde se conoce de emergencias que afectan a grupos numerosos de niños o pueden atender casos más individuales? De ser así, ¿cómo se les puede contactar? Si entendí bien, o sea, nuestra respuesta humanitaria se da cuando ocurre una crisis y esa crisis o emergencia puede ser súbita, por ejemplo, un terremoto o algo como las inundaciones que estamos viendo ahora, ¿no? Que es algo que son meses y meses que va sucediendo. Casos individuales en un contexto normal, aunque ya no sé qué es normal, en un contexto normal, por lo general no hacemos atención individual porque vuelvo a lo que decía que buscamos fortalecer los roles del Estado. Entonces, derivamos según el caso, no sé, según el caso derivamos si es que es, por ejemplo, alguien que necesita apoyo en matriculación o algún tema de atención a violencia, derivamos a las instancias institucionales responsables. Muchas gracias. ¿Algo más? Ay, estaba desde hace tiempo con la mano levantada. Y mientras tanto, nos preparamos para el cierre final con Gonzalo. Mi pregunta iba un poco más al tema de violencia y crimen organizado. Y bueno, yo quería saber si UNICEF hace un seguimiento también como a los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley, y principalmente aquellos que ya están dentro de los centros de adolescentes infractores. Yo, que de lo que va el año, 270 niños se encuentran ya detenidos. Y bueno, en base a convenciones del derecho internacional, se ha establecido que hay un parámetro para los niños en base al tratamiento que debe ser superior y delimitar principalmente el entrenamiento debe ser como último recurso y debe ser muy limitado. Entonces quisiera saber si UNICEF sigue estos casos de estos niños, cuáles, si siguen algunos datos. Gracias. Gracias. Uy, podemos quedarnos aquí todo el día. Este tema es súper sensible. Yo no estuve en la ponencia del tema de las cárceles, pero el tema de adolescentes infractores en este país es nuevamente, creo que hay que parar la grabación para decirles lo que pienso de verdad. No, mentira. Em, es tremendo lo que pasa en este, no tiene nombre. Nosotros sí, de nuevo, nuestro equipo de protección apoya e incide para que las condiciones de esos adolescentes que están en la máxima situación de vulnerabilidad, se cumplan sus derechos, su derecho a la educación, por ejemplo. Esos niños que están en estos centros de adolescentes infractores tienen que seguir estudiando, tienen que tener acceso a condiciones de agua y saneamiento normales. Y eso es un desafío, porque además también creo que como país estamos en un momento muy peligroso en que la opinión pública se está volcando hacia
discriminar a los adolescentes, y más si son adolescentes afros, y más si viven en barrios urbanos marginales y así todas las capas, ¿no? Em, pero la opinión pública se está sesgando cada vez más hacia ver a estos adolescentes no como sujetos de derechos, sino como delincuentes. Y hay unas decisiones políticas ahí también que responden a esa opinión pública. Entonces, en respuesta corta, sí, sí, trabajamos para incidir y para que se protejan los derechos de esos niños que están en la máxima situación de vulnerabilidad.